Qué cantidad de comentarios enormes acerca de esta reforma que pretende la Presidencia de la República llevar a cabo con el Instituto Nacional Electoral. Y todo mundo anda haciendo encuestas. Ya el gobierno hizo su encuesta, el propio INE hizo su encuesta, otros grupos están haciendo encuestas también, van a salir a protestar el domingo. En fin, ha levantado una cantidad enorme de inquietud en diferentes personas. A mí en lo personal me parece que el INE ha hecho bien las cosas desde que fue formado, porque hay que recordar que se instituye este organismo después del terrible acto de deshonestidad en las elecciones del 88, Mario. Exacto. Sí, ahí están de acuerdo porque el propio perpetrador acepta que no se hizo adecuadamente el conteo y que se escamotearon datos y que no se sabe realmente, nunca se supo realmente el total de votos para cada candidato. Y no hubo manera de auditar esos votos porque en efecto fueron destruidos por orden presidencial. Claro, dicen, es que se tenían que destruir. No se tenían que destruir porque la elección que representaban estaba bajo cuestionamiento, bajo duda. Había procesos, demandas que señalaban que quizás había habido algún tipo de irregularidad. El propio Cuauhtémoc Cárdenas siempre cargaba en su cartapacio las pruebas fundamentales de que hubo fraude. Y lo entrevistaban los periodistas de Estados Unidos o de otros países y las sacaba y las exhibía. Entonces, es prácticamente difícil de decir que no hubo fraude en esa elección, porque todos los indicios señalan que sí hubo un trancazo y sobre todo la decisión ridícula de Salinas de exigir que se le diera el 50% más uno de la votación, lo cual ni de chiste había obtenido, ¿no? Podía haber ganado tal vez, pero en el conteo final se le da el 50% de la elección, de los votos, cosa que no hay ningún documento ni conjunto de actas que justifiquen ese hecho. Y claro, todo eso lo llevó a cabo el gobierno, la Secretaría de Gobernación. Porque no hay duda de ello. Porque las elecciones estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación. Así es, y también en el caso de los diputados, eran los propios diputados electos los que se constituían en colegio electoral que calificaba sus propias elecciones. Ay, qué absurdo. Entonces, bueno, en un país donde todo el mundo fuera honrado, pues no hay problema, ¿no? Pero aquí se pretendía defender el poder por cualquier motivo y el propio Fidel Velázquez decía, tomamos el poder a balazos y lo vamos a defender a balazos si es necesario. Claro, entonces se establece un organismo independiente del gobierno, un organismo de Estado que se encargue de las elecciones. Contra eso es la esencia de la oposición del actual gobierno, que sea un organismo de Estado quien haga y califique las elecciones. ¿Cómo se le quita la característica de organismo de Estado? Haciendo que sea los mismos que votaron por el presidente, los que hayan elegido a la mayoría de los consejeros. Reducir el número de estos como si eso implicara un ahorro significativo ante un régimen que es notable
el nivel de derroche que lleva a cabo en todas las áreas. Y la idea es precisamente garantizar que en un momento de duda, de cuestionamiento, se tenga una mayoría que vote por los intereses del partido en el poder. Es lo que se desea. Y Alejandro, ¿tú qué percepción tienes? ¿Tú crees que logren los que se oponen a esa medida, la desaparición del instituto, logren que las cosas se detengan en cuanto a la iniciativa presidencial? No te oyes. Yo esperaría que sí y que hubiera una movilización importante de nosotros los ciudadanos. Mira, yo así la pongo. Perfecto, ya se hizo el AIFA, refinería Dos Bocas, el Tren Maya, que sigan gastando, despilfarrando el dinero, todo muy bien. Prefiero pagar en efectivo lo que me corresponda de aquí hasta que me muera, como ciudadano que paga sus impuestos, a que nos quiten el INE. Te voy a decir por qué, porque como lo expuso perfectamente Mario, nos costó sangre, sudor y lágrimas desincorporar al juez de las elecciones del aparato del Estado, porque antes era juez y parte del gobierno. Y está bien, de la propuesta del presidente está bien que se reduzca, sobre todo el presupuesto es carísimo, con lo que nosotros mantenemos a los partidos, que se reduzcan, digamos, algunas diputaciones y senadurías, hay que ver cómo para que tampoco afecte la representatividad. Esas cosas están bien, pero lo que no podemos permitir es que se elijan por vía del voto popular los consejeros ciudadanos y el presidente de lo que sería el nuevo INE, por llamarlo de algún modo. ¿Por qué? Porque quien elige a los candidatos que pueden ser votados es el presidente. Eso nadie lo dice y ahí está en las letras chiquitas de la propuesta. Primero, ¿quién va a determinar si fueron buenas o no las elecciones para elegir a los consejeros? Y número dos, si el presidente es una facultad de él, obviamente los candidatos van a ser sus cuates. Es regresar a la época bartleriana. Ya solo falta que sea Bartlett el nuevo, que lo proponga el presidente de candidato para que pueda ser él otra vez, ahora sí el presidente del nuevo tribunal electoral o de lo que sea. Es un retroceso gravísimo. No se dejen engañar y no está hablando el Mesías acerca de la venida de Jesucristo o de un nuevo Dios. Esto nos compete a todos porque pueden decir lo que quieran. El argumento es que ha habido puras elecciones fraudulentas este siglo. Eso es una mentira de Morena. El presidente perdió en el 2006 o está en duda. En el 2012 arrasó Peña Nieto porque se movieron mucho mejor, vendieron muy bien su imagen. Morena, el PRD estaba entre azul y buenas noches, el PAN desprestigiado, barrió el PRI otra vez. Y en el 2018, quien garantizó fueron los funcionarios y los consejeros que hoy detesta el presidente, entre ellos Murayama y Córdoba, son los que llevaron, organizaron y lograron que las elecciones fueran totalmente limpias y libres en todo el país. Porque dicen, es que con tantos votos era imposible el fraude. El INE nunca ha hecho un fraude. Entonces, a mí me parece que es gravísimo. Hay cosas que se pueden tomar de la propuesta presidencial, sí, pero lo que no se debe de permitir es que pierda autonomía el INE, y menos que el presidente sea el que elija qué candidatos pueden ser viables para ocupar los cargos de consejeros y de presidente. Entonces, eso es terrible. Entonces, que no se tome como paquete completo la sugerencia de la presidencia, sino que se razone cada uno de los puntos, claro, para que pueda tomarse una decisión que en verdad sea benéfica para el país y no que nos regrese a los tiempos del autoritarismo. Claro, y yo esperaría que Morena por un momento dejara de tener ese servilismo tan asqueroso que representa con el presidente. Que le digan, señor presidente, aquí hay un partido nosotros, usted lo fundó, pero nosotros tenemos que comportarnos también. Pero esta idea de que hablamos por el pueblo, los diputados de Morena es lo más servil que hemos visto en los últimos 50 años. Terrible. Ojalá tuvieran en un momento dado
un resquicio de razonamiento libre e independiente, de decir, no, señor presidente, tenemos que hacerlo de este modo, no podemos hacerlo aquí, no podemos aceptar esto, pero yo creo que va a ser una gran batalla y sí hay que defenderlo, porque como organismo autónomo creo que ha funcionado bien, claro que puede ser perfectible, pero destruirlo para dejar un monstruo en el cual gobierne, el cual sea determinado por Morena, me parece que es el fin de la democracia como la conocemos y que tanto nos costó desde desde los 90 hasta la fecha. Pues ojalá y dejen de estar encuestando y hagan las cosas conforme a la ley. Yo creo que sí hay una gran mayoría que está de acuerdo en que permanezca un instituto independiente del gobierno federal y no empeñarse en que siga manteniéndose los grupos en el poder, porque así lo quiero yo. Ahora, hay que garantizar que el INE recupere esa característica que tuvo cuando fue fundado, que los consejeros del INE eran en su mayor parte representantes de la ciudadanía, apartidistas. Ese fue el primer consejo que tuvo el IFE, tenía mayoría de consejeros ciudadanos. Esto no le gustó al gobierno de entonces y se determinó que una mayor proporción de los consejeros del INE, del IFE, entonces, se fueran señalados por partidos. Y ya el segundo consejo del INE, del IFE, ya tenía esta característica. Ya era mucho más maleable por los grupos del poder, o sea, los partidos, para bloquear en determinado momento un recuento. Eso es lo fundamental, que es la base de la acusación de fraude del 2006. Pero con restaurarle al INE el total apartidismo de de todos sus consejeros, no quiere decir que no tengan simpatías, sino que no sean representantes formales y miembros de larga carrera de determinado partido. Con eso se lograría garantizar que el IFE mantenga sea una garantía de imparcialidad, y que si se quiere bajar que el salario, que el número de consejeros, ese es un ahorro absurdo. Lo que no es un ahorro absurdo es bajarle las aportaciones del IFE a los partidos. Eso sí, ¿no? Los partidos no van a ser más libres y democráticos si reciben la mitad de lo que reciben hoy. En fin, vamos a ver todavía muchas protestas y muchas voces levantándose en contra de que esto cambie y se haga la elección de un organismo tal como la propone el presidente. Yo espero que no sea así y que esto, como otras iniciativas que ha tenido, pues puedan detenerse en los diferentes congresos y incluso en la representación total de los senadores, ¿no? Esperemos. Sí. Esperemos que no haya traiciones del PRI. Que es lo más con lo que cuenta el presidente es que el PRI de Alito vuelva a prestarles los votos. Lo que yo no entiendo es cómo Alito sigue presidiendo al partido. Es que no hay cómo quitarlo. ¿Por qué, Mario? No sé, no existe medio legal para quitarlo, no lo hay.